Capítulo 2. Alternativas en estrategias educativas. Las escuelas han dejado de ser dependientes de la ideología profesada por cualquier gobierno u organización de mercado. Otras instituciones pueden diferir de un país a otro, la familia, el partido, la iglesia, la prensa. Pero el sistema escolar tiene por doquier la misma estructura y en todas partes el currículum oculto tiene el mismo efecto. Iván Illich. El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget. La injusticia pedagógica. La mayoría de los comentarios en relación a la evaluación de las frutillas tuvieron en común una fuerte crítica al funcionamiento actual del sistema educativo hegemónico. Es que sin importar la ideología del gobierno que administra la educación universal de los diferentes estados, las escuelas funcionan de una manera muy similar. Un docente por aula, grupos entre 15 y 40 estudiantes, explicaciones expositivas, guías de preguntas y respuestas, evaluaciones estandarizadas con nota numérica y estructuras organizativa por grados según las edades. En las instituciones educativas se aprende mejor que en ningún otro lugar la competencia a través de premios y castigos. Las notas pueden funcionar muchas veces como un incentivo para seguir adelante, pero en general son una sanción para quienes no llegan a cumplir con las normativas vigentes. Este funcionamiento ha mostrado enormes falencias en todos los países del mundo, llegando al extremo de que hay jóvenes que logran el título habilitante para continuar los estudios universitarios, pero sin embargo no saben leer de corrido y tienen muchas dificultades para expresarse tanto en forma oral como escrita. Se escolariza a niñas, niños y adolescentes desde los 3 hasta los 18 años de edad, y a pesar de este periodo dedicado exclusivamente a la instrucción escolar, muchas veces no se logra cumplir con las expectativas mínimas de realizar las operaciones básicas de matemática ni de manejar con fluidez la lectoescritura. Cualquier búsqueda de responsabilidad centrándose solo en individualidades, ya sea en un mal desempeño docente, estudiantil o en falencias al interior de las familias, es un error que lleva al ensayo desesperado de soluciones que solo aportan más confusiones al problema. La ignorancia reinante que se expresa tanto en la falta de saberes como de valores humanitarios es responsabilidad de políticas implementadas desde los estados modernos, que tienen por objetivo sostener y reproducir lógicas de pensamiento autoritarias y elitistas. Hay una dinámica de injusticia pedagógica en donde se sobreentiende que el educador o la educadora tiene el monopolio del saber, mientras que los niños, niñas y adolescentes son una especie de tabla rasa que hay que llenar de conocimientos relevantes y moldear con experiencias y valores ajenos. Con el objetivo de mostrar la aplicación práctica de algunos de los límites de este funcionamiento, comparto 2 modelos de evaluación inventados que sirven para repensar algunas de las falencias de la práctica pedagógica en las instituciones educativas hegemónicas. Ejemplos de evaluaciones limitantes. Tras la uniformidad en la manera de cultivar la tierra, existe y se reproduce también una falta de diversidad en los modos de pensar y vivir. Vandana Shiva. Evaluar a todo un grupo con el mismo examen refuerza las desigualdades sociales al no contemplar las diferentes capacidades que existen en las familias a la hora de resolver las tareas y prepararse para rendir en la escuela. Por ejemplo, hay estudiantes que viven en casa con biblioteca, conexión a internet, mesa despejada y ayuda especializada para estudiar, pero existen casos en donde no hay nada de eso y muchas veces existe además un hacinamiento físico que dificulta, entre otras cosas, la concentración y la dedicación con las tareas escolares. Ejerciendo un cargo docente se tiene el poder de plantear una evaluación para que apruebe el grupo entero, o bien existe la opción de hacer una evaluación en la que desapruebe todo el curso. Por ejemplo, si se está analizando la geografía de un país latinoamericano como Cuba, se pueden presentar los siguientes modelos de prueba. Consigna en clase, buscar información sobre la isla de Cuba y estudiar acerca de los aspectos geográficos más importantes del país. Evaluación A. 1. ¿Cuál es la capital de Cuba? 2. ¿De qué nacionalidad era el Che Guevara? 3. Marcar con una cruz la respuesta correcta. En Cuba se produce habanos, yerba mate o queso de cabra. 4. Desde Cuba, el país más cercano para emigrar es Estados Unidos, Italia o Australia. Evaluación B. 1. Describir las características geográficas más destacadas de Cuba, tener en cuenta climas, relieves, biomas y cuencas hídricas. 2.
¿Cómo impactó la disolución de la Unión Soviética en la economía de la isla? 3. ¿Cuáles fueron las medidas políticas y culturales más importantes que aplicó el gobierno revolucionario de Fidel Castro? 4. ¿Cómo impactan las producciones agrícolas e industriales de Cuba el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos? Ambos exámenes contemplan los mismos contenidos y cumplirían con la normativa vigente, pero el primero es muy fácil y el segundo muy difícil para un segundo año de un colegio secundario de la provincia de Buenos Aires. ¿Las calificaciones escolares como medidas de aprendizaje pueden ser objetivas? ¿Cuál es el aporte de este tipo de pruebas al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué es lo que se quiere enseñar? Son preguntas que deben acompañar una buena práctica educativa. Existe otro tipo de evaluación que es muy común en el ámbito educativo y que resulta relativamente útil para mantener el orden y la atención de un grupo. La dinámica es la siguiente. Se señala un texto para leer en clase, puede ser de un manual o de una fotocopia, y se dicta una guía de preguntas en relación a ese escrito. Suele ocurrir que aun cuando son consignas de interpretación y relación, los y las estudiantes preguntan dónde están las respuestas, y las van marcando al lado del texto para luego copiarlas en la carpeta. Es una tarea que no requiere demasiado trabajo intelectual y por eso suele beneficiar a quienes tienen más capacidad para mantener una buena disciplina y hacer las tareas en tiempo y forma. Se puede calificar con nota numérica o conceptual y muchas veces se leen las respuestas en clase como para comparar y analizar los resultados. Sin embargo, este tipo de evaluación tiene grandes fallas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se muestra en el siguiente ejemplo de texto sin sentido. Las consecuencias del doble clic. El doble clic se descubrió en XXISX, pero todavía hoy tiene vigencia. El primer clic lo hizo Ronald González en Calamuchita. Si bien los clics han tenido muy buena aceptación entre los humanos, los perros nunca entenderán lo que es un clic porque no tienen el pulgar oponible. Hacer clic es algo muy común en todos los países del mundo, pero en muchos está prohibido porque a la reina no le gusta el ruido que tiene y no entiende para nada cómo se usa. Desde que se prohibieron los clics, el mundo se ha integrado notablemente. En la actualidad existen 223 universidades que enseñan con doble clics y las tendencias indican que el fenómeno se seguirá expandiendo. Se espera que en el 2090 haya más de 1000 empresas operando con doble clic. Evaluación sobre clic. Fecha. Estudiante. Responder la siguiente guía de preguntas. Cada respuesta correcta vale 2 puntos. 1. ¿En qué año se descubrió el clic? 2. ¿Quién hizo el primer clic? 3. ¿Por qué los perros no pueden entender un clic? 4. ¿Por qué a la reina no le gusta el clic? 5. ¿Cuántas universidades enseñan con clic hoy en día? Con este simple ejemplo de prueba evaluativa, queda en evidencia que aún obteniendo un 10 como nota, se puede aprobar un examen sin entender nada sobre el tema en cuestión. El puntaje como resultado de un examen resulta siempre arbitrario porque no queda claro cuánto vale cada conocimiento o habilidad. Con las últimas reformas educativas, se contempló en la calificación la cuestión actitudinal, pero de todas maneras el resultado necesario para promover de año sigue siendo numérico. En una conferencia sobre frutillas que compartí en Chiapas en el mes de julio, un profesor brasilero me increpó de buena manera tras la exposición. Si a usted le pareció tan brillante la evaluación de la niña, ¿por qué no le puso un 10? La respuesta está ligada a la burocracia. Es protocolo de las mesas de exámenes en las escuelas donde me desempeño calificar en diciembre, febrero o julio con un 1, si responden muy poco o entregan en blanco, un 2 si no alcanzan a satisfacer las expectativas de la Junta, y con un 4 si la evaluación resulta favorable. Es posible calificar con números más altos una evaluación que se destaque, pero en el caso de la prueba de Gabriela no me pareció prudente porque empezó su lección oral diciendo que no sabía nada. Nos encontramos en forma habitual con estudiantes que no comprenden lo que leen, de modo que si no comprenden lo que estudian, no están aprendiendo nada. La entrada al aprendizaje tiene que ser siempre desde la comprensión de las cosas. Un sistema que incluye para luego expulsar. En una comunidad de iguales no puede existir ni la exclusión ni la inclusión. Jacques Rancière. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero qué poco nos enseñan de amor. Malbicho, Los fabulosos Cadillacs. Las escuelas son espacios que tienen la pretensión de insertar a la juventud en el mundo del trabajo bajo lógicas capitalistas de producción.
Por ese motivo, se ejercita una forma de educar en donde se alienta a competir entre pares, obedecer órdenes y reglamentaciones, cumplir estrictos horarios y memorizar datos, sin darle relevancia a las posibles aplicaciones prácticas de los mismos. Si bien se han hecho notables avances en políticas inclusivas en los países de América Latina y el Caribe, como planes sociales específicos o inversión en libros, revistas de divulgación, computadoras y elementos de laboratorio, entre otros no menos importantes, la deserción estudiantil es abrumadora. Según datos estadísticos elaborados por la Universidad Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, se estima que cada 100 niños y niñas que ingresan a la escuela primaria, solo 30 logran obtener el título secundario. Los motivos son variados: bajo o nulo acompañamiento de las familias, falta de interés para permanecer en la institución, embarazo adolescente, maltrato o bullying, insuficiencia de ingresos en los hogares y la incapacidad para comprender consignas con su consecuente bajo rendimiento reiterado en evaluaciones y tareas. La desaprobación continua es uno de los factores más importantes que llevan al abandono. No solo no estudian porque tienen que trabajar, ya que ayudar en la economía familiar rara vez es el motivo principal de deserción, sino que dejan la escuela porque no entienden los contenidos de los programas de las distintas disciplinas. ¿Cuántas veces alguien puede seguir insistiendo con permanecer en la escuela si se obtienen solo aplazos como resultados? Por otra parte, hay que tener en cuenta que en nuestra cultura la juventud tiene dos opciones posibles en cuanto a su forma de ocupar su tiempo: estudiar o trabajar. El problema es que el trabajo disponible para menores es poco, precario e ilegal. Para acceder a un trabajo registrado en Argentina se debe tener cumplidos los 16 años, Ley 26.390, Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Pero aún teniendo 16 años cumplidos, la precarización laboral y el negreo es moneda corriente en todos los estratos sociales, pero fundamentalmente en los sectores con menos recursos. Según un informe del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, publicado en 2013 por la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo, el 10,6% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan. Teniendo en cuenta además el trabajo disponible para personas inmigrantes, la situación es preocupante. En general, se ocupan de las tareas fundamentales para el desarrollo de la economía, pero que muchas veces no están valorizadas. En la periferia de Mar del Plata, por ejemplo, muchos bolivianos y bolivianas trabajan en el cultivo de la papa, lo que implica, en épocas de cosecha, levantarlas de la tierra, desde que sale el sol hasta que se esconde, para ponerlas en bolsas atadas a la cintura. Esta es una tarea realmente exigente para la salud y que en general las personas de nacionalidad argentina no están dispuestas a hacer por tan poca remuneración. Me parece fundamental agregar como dato político que durante la década del 90 en Argentina se inició una campaña mediática feroz contra el trabajo boliviano como una forma de justificar la falta de empleo generado a partir de los despidos masivos surgidos por la implementación de políticas neoliberales. Es decir, que se pretendió justificar el desempleo responsabilizando a la mano de obra extranjera de ocupar los supuestos lugares disponibles. En varios paneles televisivos y en muchos artículos escritos se divulgaron datos erróneos y malintencionados con respecto a las ocupaciones laborales de la población inmigrante económicamente activa. En el año 2000, por ejemplo, una revista periodística hizo una tapa que tenía una foto en primer plano de la cara de un inmigrante boliviano con el obelisco de fondo y el título decía «La invasión silenciosa». El racismo llegó al extremo de que hubo casos como el de Marcelina Meneses, que en el año 2001 fue arrojada del tren en movimiento junto a su bebé de 10 meses que llevaba en el aguayo. Según testigos, este asesinato vino después de insultos racistas que terminaron con un empujón y con la vida de ambos. La escuela es permeable a esta forma de violencia social a la vez que la alimenta y niega a otras identidades nacionales que concurren a los establecimientos educativos. La imposición de símbolos nacionales como los únicos válidos a la hora de valorar y respetar lleva a un sentimiento de incomodidad con sus orígenes, lo que dificulta el desarrollo emocional, perjudicando muchas veces el desempeño académico. El rol docente, tanto en el ámbito estatal como privado, se rige bajo estrictos controles estatutarios y por eso solo se puede ayudar en el proceso educativo llevando claridad de propuestas didácticas en función de la realidad del grupo que se tenga a cargo, mientras se respeta y se valora la diversidad en todo momento de la práctica educativa. Por falta de tiempo y porque según la ley no es incumbencia docente, no se puede saber en profundidad las dificultades personales que hay detrás de cada estudiante.
pero sí se puede destinar parte del tiempo en escuchar los saberes previos, los deseos, los problemas y las ganas de compartir un buen momento en un clima ameno, a pesar del notorio contexto de adversidad social. Las familias y las escuelas se encuentran muchas veces sometidas al contexto violento de la sociedad global, pero se pueden realizar otras iniciativas para evitar reproducir la ideología dominante sin perder el trabajo en el intento. Contar un cuento. En el año 2007 empecé a trabajar en una escuela de educación básica que queda en la zona oeste de la ciudad. A la misma concurren estudiantes de barrios periféricos con bajos ingresos. Los niños, niñas y adolescentes que asisten suelen vivir en casillas o casas de material, pero sin terminar, con escaso acceso a gas natural. El sistema de salud es deficitario y el sistema de transporte también. El cargo que me había sido designado era para un espacio curricular que se denomina Construcción de la Ciudadanía, en donde la propuesta pedagógica oficial consiste en que los contenidos surjan de la voluntad estudiantil. Tiene sus bases teóricas en la educación popular, aunque en la práctica es muy difícil de implementar. En las primeras clases hice el diagnóstico inicial y mis preguntas eran recurrentes. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué cosas les interesan? Pero siempre respondían lo mismo. No hagamos nada, profe. Así surgió la idea de organizar una guía de preguntas que copié en el pizarrón, en donde tenían que mencionar intereses de su vida cotidiana, como por ejemplo una banda de música, una película, un libro, un animal, un objeto preciado, una persona querida o un lugar en el mundo. Las respuestas no fueron reveladoras porque presentaron notoria dificultad para completar la guía, pero lo más crítico a mi entender fue que nadie pudo nombrar un libro, ni ningún otro material escrito, novelas, cuentos, poesías o simplemente revistas. Nada. Solo una nena escribió la Biblia como su texto de referencia. A partir de esa evaluación diagnóstica, llevé libros a clase para llamar la atención del grupo y mostrar un interés por Socorro de Elsa Bornerman, que tiene un Frankenstein en la tapa, y la clase siguiente leí en voz alta Manos, de la misma autora, y la experiencia fue hermosa. Agregué también El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y así apareció una nueva actividad, escribir un cuento de terror. Solo Rocío se animó y Kevin aportó con algunas ideas. El resto del curso prefirió dibujar animales de granja que asustaran. El cuento de Rocío y Kevin. Hace muchos años en la ciudad de Machu Picchu existía un campo en donde pasaban cosas terribles. Se escuchaban gritos de animales, sombras y chillidos. El dueño del campo se llamaba Charles Darwin y era una persona muy mala. Por ese motivo, las vacas empezaron a desobedecer al señor. Tenía un campo de 4 hectáreas que tenía una calle con maldad. Si pasabas en bici te tropezabas, y si pasabas caminando se te aparecían muchos ojos de color rojo. De día no pasaba nada, esto ocurría solo de noche. Esos vecinos decían que los animales desobedecían porque el hombre les pegaba terriblemente. Las cabras, los toros y las vacas daban miedo. El campesino tenía una pareja que de repente desapareció. Los vecinos comentaban que el hombre había matado a su mujer en su casa. Encontraron sangre en las paredes y las manos de su esposa estaban marcadas. Había huellas de su camioneta y manchas de sangre principalmente en el baúl. El hombre fue a tirarla al río y llevó una cabra como para ocultar el crimen. Ese hombre fue descubierto por la policía porque los animales se habían escapado. Las vacas, junto a los demás animales, se rebelaron. La sospecha circuló por todo el barrio. Entraron en la casa y encontraron la sangre de la mujer. Siguieron las huellas de la camioneta y vieron que tenía barro de bote y por eso se dieron cuenta que había ido a llevar a su mujer muerta al río. Fueron al río y hallaron el cuerpo de la víctima y el hombre Charles Darwin fue arrestado a cadena perpetua. Los animales fueron liberados. Las mujeres, familiares y vecinas del barrio se organizaron tras la muerte y construyeron una casa nueva en la vieja casa del crimen. Crearon un lugar que pintaron y arreglaron e hicieron una placita para que las mujeres y los niños golpeados tengan un refugio. Crearon un lugar donde puedan vivir en paz sin miedos ni maltratos. La idea era trabajar en clase la literatura en general y la escritura en particular desde la expresión artística. De ahí nos acercamos a los miedos en sus vidas cotidianas, siendo la producción escrita el canal de transmisión. Uso amigable de la tecnología, los blogs en la escuela. En el año 2010 me invitaron a participar de las 4ª Jornadas de Salud y Educación que realizaban en el marco del 7º Congreso Argentino de Salud Integral del Adolescente que organiza la Sociedad Argentina de Pediatría. Hice una exposición en la mesa redonda sobre tecnologías de información y comunicación, en donde compartí 2 experiencias de uso amigable de la tecnología en el aula.
A continuación comparto el resumen de la conferencia. Un blog es un sitio web que sirve para recopilar textos, fotos, cuadros, imágenes, videos, encuestas y otros gadgets, en donde la persona o grupos de personas que lo crea tiene la libertad de añadir o sacar información en cualquier momento. En esta exposición se describe el proceso de construcción de blogs en 2 materias de distintas escuelas. El primero fue realizado en un espacio llamado Construcción Ciudadana, en una institución del ámbito estatal de un barrio periférico de Mar del Plata, y el segundo fue creado en la materia Geografía de una escuela privada y bilingüe, ubicada en una zona residencial de la misma ciudad. Si bien el proceso de armado fue diferente debido fundamentalmente al desigual acceso a los recursos tecnológicos, los objetivos pedagógicos fueron similares. La búsqueda de trabajar con tecnología en el aula surgió como una excusa eficaz para incorporar en la formación imágenes, fotos, sonidos y videos. Estos recursos sirvieron para atraer la atención y a la vez facilitaron la participación en clase. Quienes están atravesando la adolescencia son hijos e hijas de una cultura que promueve vínculos a través del uso de la tecnología usando los mensajes audiovisuales como soporte y construcción de la realidad. La inteligencia lingüística, que en la escuela tradicional muchas veces se sobrevalora, tiene una relevancia social variable en función de la formación académica, la clase económica, la ocupación cotidiana y el territorio vivido. Y por lo tanto, trabajar exclusivamente desde ese enfoque esconde otros atributos que pueden potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otras formas de lenguaje, como las imágenes, aparecen ante las miradas inocentes como verdades indiscutibles, pero la interpretación de las mismas facilita la asimilación de nuevos contenidos y propone una participación más democrática. Es decir, es posible que alguien no entienda una lectura, pero es menos probable que alguien no entienda una foto. Hay que tener en cuenta además que el ejercicio para el armado del blog, que consiste en ponerle palabras a lo visto, estimula la escritura y despierta el interés por nuevas lecturas a la hora de buscar ampliar los contenidos propuestos inicialmente. Por último, otro aspecto importante del armado de blogs es la capacidad comunicativa de esta herramienta, ya que otras personas del ámbito escolar y de la comunidad en general pueden ser parte del trabajo en clase, ya sea mirando desde la web los temas que se están abordando o interactuando a través de comentarios que se proponen desde esta herramienta cibernética. Desde la utilización de estos recursos técnicos, el desafío docente es el de fomentar una lectura crítica de los mensajes audiovisuales, mientras se trabaja por estimular una apropiación saludable de la información y los medios de comunicación, alcanzando la meta más preciada en el ámbito educativo, que es la de formar jóvenes pensantes. Nota: en el blog que hicimos con un 4º año se puede leer. En este blog brindamos información acerca de los ambientes de nuestro país y los problemas causados por la explotación de los recursos con fines económicos. A su vez, al ingresar al sitio, se pueden ver imágenes de algunos de los lugares más lindos del país. El hecho de utilizar tecnología nos beneficia ya que poseemos un fácil acceso a las fuentes de información geográfica y aprendemos de forma interactiva, por ejemplo, viendo videos. También nos permite difundir la información recolectada, ya que Internet tiene la posibilidad de expandir los conocimientos más allá de la comunidad educativa. De esta manera, podemos hacer que la gente tome conciencia de los resultados que se están obteniendo por continuar con el maltrato del medio ambiente presente. A través de este blog, nos gustaría explicar la geografía y los climas de nuestro país para que tomemos conciencia que el modo de producción actual afecta notablemente al medio ambiente, generando daños y cambios irreversibles en la población y en la naturaleza. Texto escrito y publicado en la red por un grupo de estudiantes de entre 16 y 17 años.